Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 11 de la mañana y se repite todos los miércoles a la misma hora, 11 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, 15ª parte de un viaje a Valladolid, Yucatán, al 41 Congreso de ANACIM Cronistas de Ciudades Mexicanas. Historia turística de Izamal, cuna de Sama. Sacerdote maya elevado a divinidad y al mismo tiempo emblemático santuario del catolicismo, Izamal es muestra del sincretismo de dos culturas que se funden y dan vida al pueblo mágico de México. Fundado en el año 400 después de Cristo, al oriente del estado de Izamal guarda en sus edificios coloniales de paredes amarillas o en el atrio ferrado de su iglesia, el segundo más grande luego de la Plaza de San Pedro, Roma, la historia de un pueblo guerrero de blanca piel que fue conquistado por la lengua y cultura de otra nación de tez morena. Esta ciudad colonial atrae por sus múltiples leyendas, como las narradas por Diego de Landa, quien afirma que sus edificios prehispánicos eran tan altos que se podía ver el mar desde lo alto. Narra Gabriel Burgos Cervantes, guía oficial de esta ciudad, y es que por esta razón Izamal fue conocida en algún momento como la ciudad de los cerros, ya que eran tan altos los edificios mayas, parcialmente abandonados a la llegada de los españoles, que se creía que simulaban ser cerros. A su vez, la conjugación de los elementos mayas en su área central visible o a la población, tanto en estructuras prehispánicas como el material con que fueron edificados, casas y templos coloniales, segunda característica al que se suman modernos edificios como su palacio municipal y mercados, recibe el nombre de la ciudad de las tres culturas. El esplendor de Izamal se sustenta en el tema religioso, ya que para los mayas esta ciudad fue cuna de Samna, sacerdote maya al que se le asocia con las creaciones de ciudades como Chichén Itzá, y cuya obra y enseñanza lo llevan a convertirse en Itzimana, deidad fundamental de la teogonía maya. Y es que el estilo arquitectónico de sus edificios precolombinos no está asociado a ninguna otra cultura como pasó en el resto de las ciudades mayas. En el centro de esta población se aprecia un convento católico levantado sobre una gran pirámide maya, por lo que ésta se eleva unos 17 metros por encima del resto de las casas, muchas de las cuales guardan en sus entrañas estructura de edificios mayas. El convento de San Antonio de Padua, en la actualidad, resguardado por frailes franciscanos, tiene una extensión de 8,000 metros cuadrados, dedicado con piedra labrada de edificio maya, que en pisos y paredes se puede contrastar, así como la larga escaletina de piedra que conduce al atrio. La forma del atrio es trapezoide, con 25 metros de largo, al frente 13 al norte y 11 metros al sur, con entrada en cada uno de estos laterales, mientras que el interior del edificio sobresale la sobriedad franciscana, así como la bóveda de cañón del templo. Un retablo barroco se aprecia en el altar principal, donde las figuras centrales es la Virgen de la Concepción, pero el Papa Juan Pablo II la consagró como Señora de Yucatán, y a la cual se le puede mirar de cerca cuando se sube a un segundo nivel del templo, y ésta se encuentra en su camerín. Esta imagen es también un elemento de leyenda, pues la historia narra que en realidad en 1558 se encargaron dos imágenes similares, una para Mérida y otra para Izamal. En 1829 un incendio acabó con el retablo y la Virgen izamaleña, por lo que solicitaron que la de Mérida fuera enviada a Izamal. Este fin se concretó y desde Mérida a Izamal fue llevada a pie. Sin embargo, numerosas personas aseguran haber visto que en diciembre,
En la pirámide de Quinchicacmo, ubicado al norte del templo católico, aparece la Virgen para intercambiar lugares con su hermana. El 11 de agosto de 1993, el Papa Juan Pablo II coronó a esta imagen como patrona de Yucatán, ello en medio de un encuentro que el entonces jerarca católico tuvo con representantes de las etnias de todo el continente. Sin embargo, para Burgos y Cervantes, Izamal era para los mayas precolombinos sitio de adoración de los dioses Ixchel, a quien se le asociaba con señora de la fertilidad. Pero recorrer Izamal es más que un templo católico, es también admirar sus altas construcciones de tipo colonial extraído de los edificios precolombinos. Desde la entrada hasta la salida de la población, en especial su centro histórico, el amarillo, básicamente de tipo canario, ofrece un aspecto singular a la ciudad, color adoptado en respuesta a las plagas de mosquitos que diezmaban a la población colonial. Según se dice, la población ya no buscaba cómo enfrentar a las plagas de mosquitos. Cierto día un ciudadano observó que la luz molestaba a los mosquitos y pensó que con la acidez de la cal, estos actuarían como un repelente natural. Su idea la llevó a cabo en su casa y viendo que esto era positivo, se lo propuso al alcalde en turno, quien abatido por tantas muertes aceptó aplicar la medida en el Palacio Municipal y dado su éxito se extendió a todos los rincones de la misma. En casi toda la ciudad actual de Izamal es posible mirar grandes edificaciones mayas, como es el caso de la pirámide de Quinchicacmo, por una altura de 35 metros, un volumen de 700 metros cúbicos, por lo cual es considerada la quinta en altura en el mundo prehispánico de México y la tercera en cuanto a su volumen. Aún cuenta con características propias del PUC. Una de sus singularidades es que sus esquinas son redondeadas, sin que exista edificios de esa naturaleza en toda el área maya. Otras edificaciones que pueden visitar son Itzamut, que tuvo 3 etapas de construcción, y Kabul, basamento decorado con mascarones de estuco dedicado al dios solar de los mayas. Sin embargo, edificios, leyendas y tradiciones se contemplan con diversos servicios como paseo en calesa victoriana o una amplia gastronomía con sus características propias del sabor, por ingredientes y métodos de preparación, así como cenotes de diversos tiempos ubicados en sitios cercanos a este pueblo mágico. Antigua estación de trenes en Izamal en el año de 1883, se construyó en la ciudad de Izamal la estación del tren que recibieron a los provenientes de Mérida. Esto era parte de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, misma que comenzó sus labores en el estado a principios del siglo XIX. Este era, en aquella época, el medio de transporte más utilizado por los habitantes, que requerían trasladarse de una ciudad a otra en forma rápida, razón por la que fue muy concurrido. Sin embargo, con los avances tecnológicos y de transporte, poco a poco comenzó a ser desplazado por los autobuses. Hoy en día, usted puede visitar esta antigua estación, aunque ya no esté en uso. Sin embargo, es como muchas otras estructuras, una gran muestra de la vida de los izamaleños en el Yucatán de antaño. Se encuentra ubicado en la calle 19, junto a un hotel. En Izamal hay también un parque justo en el frente. La hacienda Viva San Lorenzo Aque, su pueblo mágico de Izamal Tours, por 2 sitios históricos muy importantes ubicados al oriente de la ciudad de Mérida. Ambos fueron grandes urbes mayas antes de la conquista y sobrevivieron a ella para transformarse en sitios relevantes para la economía y la religión del estado de Yucatán. Todavía comparten un sac-bac prehispánico de 30 metros de largo. San Lorenzo Baque es el nombre actual de la hacienda enequera que se ubica en medio de las imponentes pirámides de la antigua urbe maya y que todavía vive de la raspa de las hojas de esta planta y la posterior elaboración de sogas y cuerdas que se venden en diferentes partes del mundo. En este sitio, además de admirar las estructuras mayas y la antigua hacienda colonial, se aprecia el proceso completo de la producción de cordeles a base de fibra de nequén, raspado, secado, peinado, hilado, etc. Desde luego, la llegada de los españoles a la época colonial hasta ahora, el pueblo ha hospedado la escultura de la Sagrada y Milagrosa Virgen de la Inmaculada Concepción, reina de Yucatán, la cual es la más venerada después de la Virgen de Guadalupe. Las fiestas tradicionales en Izamal, de las cosas más representativas en cada ciudad, son sin duda sus tradiciones, la manera en que se transmiten sus creencias y costumbres. Gran muestra de ello puede observarse en sus fiestas tradicionales. El pueblo mágico de Izamal no podría ser la excepción, pues a lo largo del año sus habitantes realizaron diversos eventos para conmemorar a sus santos patrones.
entre otros eventos. El día 3 de abril celebra a San Ildefonso, mientras que el 15 de agosto comienzan 10 días de fiestas en torno a la santa patrona de la ciudad, pues se realizan gremios, procesiones y vaquerías en su honor, al igual que del 19 al 28 de octubre, pero ahora para el Santo Cristo de Sitilpech, y del 1 al 12 de diciembre festejan la Purísima Concepción. Un dato curioso, en torno a las festividades conmemorativas al aniversario de aparición de la Virgen de Izamal, es que los fieles recolectan 9 piedras pequeñas al mismo tiempo que piden un deseo por cada piedra. Esa es una forma de agradecer por los favores concedidos a lo largo del año, reafirmándose así su fe. En el mes de noviembre realizan las fiestas de Día de Muertos. En cada casa se coloca una mesa en la que se coloca la comida favorita del difunto. Además del muchil, pollo o pib, le acompañan con atole de maíz y chocolate batido. En el mes de junio, el antro, el exconvento de San Antonio de Padua se convierte en el escenario para celebrar a dicho personaje con rezos a la Virgen, procesiones, danza, música tradicional y ofrendas diversas. Además, durante las vaquerías, los habitantes realizan sus competencias de jarana. Sea cual sea la época del año, siempre habrá algo que celebrar y usted podrá ser parte de esos eventos. Considerada una de las ciudades mayas más antiguas, con una extensión e importancia comparable a Chichén Itzá y a Uxmal, Izamal es el mayor ejemplo de simbiosis entre los conceptos urbanísticos prehispánicos y europeos, de la suerte que no hay ningún otro lugar en que esa asociación se manifieste a esta escala. La ciudad de las tres culturas tuvo sus inicios hacia 2700 años en el periodo preclásico, pero fue hasta el 150 a.C. y 500 después de Cristo cuando sus pobladores construyeron edificios monumentales, además de una importante red de sakbag o caminos en lengua maya que le permite dominar un territorio de 6.000 kilómetros cuadrados en el norte de la península de Yucatán, conocido como la provincia de Akhinchehal. Izamal fue conquistada por los Itzáes y se ocupó hacia 1200 a 1550 después de Cristo, hace aproximadamente 500 años, por conflictos bélicos, de manera que estaba casi abandonada durante la conquista española. Si se sobrevalorara el asentamiento actual, 7 veces menor el área prehispánica, que abarca más de 53 kilómetros cuadrados, sería notorio lo que fue en su centro, formado por una enorme plaza, una de las más extensas de la tierra baja del área maya. Sus edificios, entre los que se conservan los conocidos como Abuc, Quinchi, Cac, Mo, Satmul, El Conejo y Kabul, sobrepasan 1 millón de metros cuadrados construidos. El más colosal en términos de volumen es el Quinchi Cac Mo, levantado en honor de la deidad solar, Rostros del Sol o Guacamaya de Fuego, que abarca lo equivalente a 2 grandes cuadras. Desde su parte posterior, la estructura se compone de grandes bloques que estuvieron revestidos de estucos y representan la tercera de mayor magnitud del país, después de la Pirámide del Sol en Teotihuacán y la de Cholula en Puebla. Para comprender las configuraciones de la enorme plaza de Izamal, puntualizó Millet y Rafael Burgos, es necesario tomar en cuenta que el Quinchcac Mo la cerraban por el costado norte, al oriente y al poniente de esta manera respectiva. Estaban 2 edificios dedicados a Itzamana, uno de ellos conocido como Itzamutul y el otro Kabul o Manos Milagrosas. Los investigadores del Centro INAH, Yucatán, señalan que este templo en particular, Kabul, forma parte del imaginario sobre las exóticas ciudades mayas, ya que a mediados del siglo XIX John Lloyd Tempest y Frederick Catworth lo incluyeron dentro de sus anotaciones y dibujos de incidentes de viaje a Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Sus dimensiones pudieron haber sido 61 metros de largo, poco más de 6 metros de altura. Los estucos de rostros gigantes de sus fachadas, oriente y sur, representaban a gobernantes divinizados. En los niveles más altos del lado oriente se encontraba la representación de un cautivo en su portada sur. Tenía la decoración del ave Moon, considerada mensajera del inframundo. Cerrando la plaza de Izamal, al sur se hallaba otro templo, el Paj Hol Chak, o la Casa de los Rayos, donde habitaron los linajes más importantes de la ciudad. Sobre este se desplantó el convento de San Antonio de Padua, por lo que la obra colonial se eleva a unos 6 metros de basamento.
La construcción religiosa, que desde siglos, en lugar de peregrinaciones para los devotos de la Virgen de Izamal, comenzó a dedicarse en 1553 por Fray Juan de Mérida, siendo esta la quinta construcción en la península de Yucatán. La actual fachada de la iglesia data a finales del siglo XVIII y constituye a la austera de sus inicios. Sin embargo, en las esquinas del antrio, el más grande del continente americano, con casi 8.000 metros cuadrados, se conservan las capillas pozas, las cuales fueron conectadas mediante corredores en el siglo XIX. Pero saben ustedes, amigos que nos están viendo, esta historia continuará en mi próxima crónica. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.